Bendiciones, muy buenas tardes para todos los que se están conectando. Estamos en el programa Hombres de Honor de Framat y saludos de manera especial a todos ustedes en el mundo hispano. Hoy tenemos un invitado muy especial de Argentina, Esteban Lanzani. Esteban es hincha de la selección de fútbol de Argentina y sobre todo es hincha del River Plate. Además de ser un especialista en comunicación digital. ¿No eres hincha de River, Esteban? No, por favor, me levanto y me voy, me levanto y me voy. No, soy de Boca. ¿Hincha de qué? ¿El Boca? De Boca Juniors, claro. Qué manera, excelente. Es que queríamos sacar en todo esto a qué equipo le iba. Eso es bueno. Esteban trabaja desde hace 11 años en el ámbito digital. Desde hace 7 años es parte del equipo de comunicación digital de la Iglesia Catedral de Fe junto al pastor Osvaldo Carníbal. Esteban, bienvenido. Gracias, Elvio. Un placer estar con ustedes, estar conectados con la comunidad hispana de Asambleas de Dios y compartir este tiempo. Y sobre todo porque creo que nos reúne un lindo tema para aprender juntos y para saber de que no estamos solos en el vínculo tecnológico. Amén, así es. Mi nombre es Elber Escobar, del área de comunicaciones de Framat, pastor y servidor de Dios y de cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestro programa Hombres de Honor de Framat. Estamos saludando a nuestros hermanos en Puerto Rico, Asambleas de Dios Puerto Rico, a todos los hermanos que nos están viendo, en cabeza del pastor Iván de la Torre. Bendiciones a nuestros hermanos de Puerto Rico. También saludamos a nuestros amados hermanos de Panamá, en cabeza de nuestro hermano Juan Barría, Máximo Ríos, Faustino Suárez, y a todos nuestros amados hermanos de Panamá y a todos nuestros amados hermanos de Centroamérica que hacen parte de la Comisión de Hombres de Honor. Oremos, pongamos este tiempo en las manos de Dios. Esteban, ¿nos quieres dirigir en una oración para poner este tiempo en manos de Dios, por favor? Sí, claro. Padre, te damos gracias por estar juntos, gracias por este tiempo, gracias porque tus cuidados, tu misericordia, tu amor nunca termina para nuestras vidas y sobre todo porque estás guiando nuestros pasos, porque siempre nos aconsejas, porque siempre nos guardas, porque aún en tiempos de cambio y de modificaciones en nuestra vida, vos permaneces inmutable, siempre sos fiel, siempre sos bueno, siempre proveedor, siempre sanador. Ponemos este tiempo en tus manos. Gracias por compartir con Elber este tema y por todos los hermanos que se van a conectar, por todas las iglesias que van a poder escuchar, y te pedimos que nos abras el entendimiento, que podamos crecer, que podamos aprender y crecer juntos como familia de fe. Jesús, ponemos todo en tus manos. Amén. Amén. Muchas gracias, Esteban. Sin Dios no podemos hacer nada. Dios nos guía como hijos. Y dice la palabra de Dios que los que son hijos son guiados por el Espíritu Santo. Esteban es director de una agencia de marketing digital. Esteban, ¿cómo se llama la agencia? LATAM Cross es una agencia, hicimos el apócope de LATAM Latinoamérica con Cruz, o sea, de la Cruz de Jesús. Esto nació en 2014 como un proyecto más de a ver qué pasa. ¿Viste? Cuando no sabes qué va a pasar, que querés emprender algo, que querés decir, bueno, me gusta la tecnología, pero no sé qué puede pasar si esto me va a dar de comer. Bueno, así nació en 2014 esta agencia que fundamos con un amigo, que seguimos trabajando, que seguimos creciendo y que nos dio la posibilidad de servir a un montón de iglesias, de eventos cristianos, de organizaciones evangélicas a nivel Latinoamérica con el trabajo de la comunicación digital. Excelente, excelente, Esteban. Además de escuchar esa experiencia de emprendimiento avalada por Dios, también Esteban ha sido inspirado para escribir. Háblanos de tus 2 libros. Por favor, Bien, ¿has escrito sí, bueno, libros? sí, y creo que tiene que ver un poco con lo que charlamos, que
de emprender, de ver qué Dios quería hacer conmigo, de qué forma podía servir a la iglesia en ese propósito, ¿no? Que cada uno tiene su propósito personal y que no puede eludir, es lo que Dios quiere que hagas con tu vida. Y entonces pasó el tiempo de trabajar y en 2017 pude escribir el primer libro. Es un ebook donde hablamos de estrategia digital para iglesias, cómo usar las redes sociales, formando equipo, aprovechando cada plataforma como se debe aprovechar, focalizando en el trabajo en conjunto con los pastores y con todo el cuerpo de voluntarios que sirven en la iglesia. Y pasado el tiempo, en el 2019 escribí el Instagram de tu iglesia. Es una guía práctica de 10 pasos, 10 consejos prácticos para potenciar el uso de las redes sociales en Instagram. ¿Qué pasa? A veces pensamos las redes sociales como, ok, esto es lo que tengo, esto es lo que hay, puedo crecer, puedo desarrollar una comunicación de la iglesia, pero otra bien distinta es decir, ok, ¿cómo voy a formar un equipo? ¿Cómo van a ser esos contenidos? ¿Qué objetivos tengo al desarrollar el uso de esa red social? Así que eso está puesto en el segundo libro que escribí y que creo que en lo personal fue como decir, ok, de todo lo que pude aprender, lo puedo poner en un material escrito y que lo pueda aprovechar quien quiera aprender sobre esto. Qué bien. Bueno, ese material, ¿dónde pueden conseguirse? A los que nos están viendo, ¿dónde pueden conseguir ese material, Esteban? Bien, los dos ebooks, y creo que por un tiempo más, todo el material que voy a estar produciendo es gratuito, lo bajan desde mi web en estebanlanzani.com. Yo ahora en el chat voy a dejar el dato para que puedan ingresar y descargarlo. Van a encontrar los dos links para descargar. Es un material en PDF para compartir, no es que tienen, si bien hay unos botones si querés ofrendar, si querés hacer algún aporte por el producto, lo podés hacer, pero no es obligatorio y la idea es que pueda correr. Por ejemplo, muchos pastores he conocido que lo descargaron, lo leyeron y después lo pasaron a todo el equipo de multimedia, a todos los chicos, las chicas que sirven en los equipos de redes sociales, de multimedia, en las iglesias. Gracias por esa ofrenda para el reino de Dios. Este tipo de programas lo que hace es extender el reino de Dios, contribuir, que sirva de edificación. Esto no es solamente una entrevista, sino que son tips, son herramientas que van a quedar para las iglesias que están caminando y que pueden fortalecer su área de comunicaciones, y para los que todavía no han desarrollado su parte de comunicaciones en sus iglesias. También, entre otras cosas, Esteban hace parte de la Comisión Estratégica de Plantación de Iglesias, de CEPI. Esteban, ¿qué área desempeñas dentro de CEPI? Bien, soy parte del comité ejecutivo, del equipo ejecutivo con el pastor, con el director general, misionero, el doctor Juan Carlos Melo, y con José Raúl Galvis, con Gaby, con Jorge Flores de Paraguay. Bueno, tenemos un lindo equipo y yo me dedico a las comunicaciones, como no podía ser de otra forma, me dedico a las comunicaciones en la organización. Y bueno, me encanta ser parte porque la experiencia que tengo en la organización me ha llevado a entender mucho el proceso de la plantación de iglesias. A veces me pasaba, yo no conocía toda la función, toda la estructura, todos los pasos a pasos para llegar a edificar y construir una iglesia y hacer una plantación efectiva. Y creo que en CEPI pude encontrar eso en conocimiento, pero ¿sabes qué más, Elber? Sobre todo en ver el proceso. Porque a veces pensamos que es, ok, vamos a abrir una iglesia y voy a ir a un barrio y voy a estar. Eso cambió. Hace 5 meses que cambió literalmente la realidad de la iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver un proceso y en el ámbito digital, por ejemplo? Así que bueno, ahí estoy como director de comunicaciones, formando equipo, participando en las capacitaciones, aportando conocimiento, aportando ideas, y creo que todo se trabaja en equipo. Porque uno puede, por ejemplo, el libro que yo les compartía, lo pueden descargar. Pero si no entran en un proceso de aplicar todos esos pasos, nunca va a pasar nada, no hay nada milagroso. Entonces, lo mismo con la plantación de iglesias. Y en CEPI nos hemos podido adaptar a los tiempos que antes los pastores iban iglesia, organización, país por país, capacitando, entrenando equipos, pero con la digitalidad empezamos a trabajarlo online.
Entonces, las iglesias, los plantadores, quienes quieren estar en el servicio del Señor, entran en un proceso, porque no es un manual, es un proceso para poder edificar el reino de Dios. Y bueno, ahí me encanta, creo que se nota que me gusta y que uno lo disfruta, ¿no? Sí, claro. Una de las cosas que uno disfruta es cuando habla con personas afines, sobre todo en lo que uno hace, comunicaciones y sobre todo a nivel ministerial, que se trata de la extensión del reino de Dios. Bueno, para ir aterrizando nuestro tema de hoy, en nuestro programa Hombres de Honor de Framat, la iglesia en el teléfono. Vamos a citar la palabra de Dios. Vamos a citar a Lucas capítulo 5, del versículo 1 al versículo 4. Vamos a la palabra. Versículo 1. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Versículo 2. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. 3. Subió en una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Aquí voy a citar algunos puntos de estos 4 versículos que son bien interesantes. Dice que cuando llegó al lago Jesús, la gente lo apretujaba. La iglesia, llevándolo a la iglesia de hoy, la iglesia estaba en 4 paredes, cómoda, en algunos momentos apretujada, querían extender las 4 paredes, encerrados ahí, y querían escuchar el mensaje de Dios. Entonces, dice, entonces vio dos barcas estacionadas. Muchas iglesias, de esas iglesias que hablamos, tenían sus redes sociales donde publicaban una que otra cosa. Son las barcas estacionadas al pie del ministerio. Y dice que subió a una de ellas porque sentía que las multitudes lo apretujaban. Se sube a una de ellas y se aleja y tiene un campo de visión mucho mayor. La usa como plataforma. Esas barcas estacionadas durante mucho tiempo como redes sociales a la par del ministerio local, ahorita son la plataforma donde podemos, por medio de la pandemia, fuimos distanciados y tenemos un panorama mucho más grande y podemos ver las multitudes. Y ojo, subió y enseñó en ellas. Se asentó, ya llevamos más de 4 meses en esta pandemia. Los ministerios se han asentado en estas plataformas, llámese Facebook, Instagram, YouTube y algunas otras. Y desde ahí estamos enseñando, desde esas plataformas. La iglesia está enseñando. Y dice, y cuando acabó de hablar, hoy en día nos sentimos que realmente es indispensable la virtualidad para llevar la palabra, porque estamos yendo a donde nunca antes habíamos llegado. Entonces, dice el Señor, lleva la barca a aguas más profundas. Este es el tiempo donde vamos a llevar por medio de las plataformas digitales la palabra de Dios a aguas más profundas. Y me encanta el cierre de este pasaje. Y echen allí las redes para pescar. He oído a pastores decir, pastores de 100, 200 miembros en sus iglesias locales, que cuando han pasado a las plataformas digitales han llegado a 500, 600 y hasta 1000 personas sus mensajes. Ayer nada más hay un congreso de mujeres en Colombia. Hoy es su segundo día. Y me impresioné. Hubo 50,000 visualizaciones
cuando terminó el evento. ¡Wow! Eso es como llenar un estadio. ¿A qué costo? Gloria a Dios por eso. Pastores, líderes que nos están viendo, eso nos dice la palabra. Estamos ante un nuevo desafío, ante un nuevo comienzo, del cual la mies sigue siendo mucha. Nosotros humildemente tenemos que aceptar la parte que nos corresponde. Esteban, desde tu punto de vista, ¿cómo ha sido la adaptación de la iglesia de hoy a la inesperada virtualidad? Lo mismo que le pasó a Jesús, como decías vos. Creo que el mensaje es el mismo. Jesús no cambió el mensaje, cambió la plataforma. Se fue de la tierra a la barca. Entonces, creo que en todo este tiempo hemos pasado ese cambio de espacio, ¿no? Porque ya esta cuestión del tiempo y espacio rotundamente cambió. ¿Por qué? Ahora estoy con vos, que vos estás en Costa Rica, yo en Argentina. Hace 20 minutos atrás estuve hablando con un equipo de trabajo en Ecuador y hace 1 hora y media atrás estuve charlando con un equipo en Argentina. Entonces, el tiempo y el espacio, la ubicación y el tiempo horario cambió rotundamente. Entonces, se cambiaron las plataformas. Ahora, ¿de qué forma nosotros podemos aprovecharlo? Y creo que ahí va el punto de la adaptabilidad a los nuevos procesos. ¿De qué forma nosotros podemos crecer y de qué forma podemos crear un nuevo espacio para la virtualidad en nuestras iglesias? Y creo que tiene que ver con esto de aceptar que si uno no se adapta, va a empezar a perder el terreno y que, a ver, te podés adaptar al 100% o te podés adaptar al 50%, pero tenés que adaptarte de alguna forma, porque a tu iglesia, vos que estás en Centroamérica, en todo el continente, en Sudamérica, donde estés, seguramente a tus reuniones empiezan a ir personas de otros países, que nunca lo esperaste. Ahora, hay un gran tema, que la adaptación no es solamente al medio, a la plataforma, a la red social, el streaming, a trabajar de una forma distinta, a no tener personas para administrar personalmente, sino que tiene que ver con nuevas formas de evangelizar y poder construir edificar la iglesia no solamente por reproducciones, no solamente por alcance, no solamente por estadísticas de redes sociales, sino por estadísticas de salvación concreta, de restauración de corazones. Entonces, toda la adaptación de los medios digitales tienen que terminar en amar a las personas. Y eso no puede cambiar, eso tiene que estar permanente, eso no es adaptación, eso es la esencia de los hijos de Dios que llevan el Evangelio. Qué interesante. Sí, la esencia es esa, la esencia es la salvación, es poner el mensaje para que la gente, inclusive la gente que no iba a iglesias, hemos oído de situaciones de gente que no iba a iglesia y por un mensaje a través de las plataformas digitales han vuelto y yo siempre he dicho, ahorita podemos ir a las casas de los hermanos, ahora más que nunca. Podemos entrar a sus casas, podemos entrar a la intimidad de sus familias y poder Sí, ministrarlos ahí. exacto. Y también la gente puede entrar a la casa del pastor. Gloria a Dios, porque así Entonces, es. claro, pero el punto está, Elber, en que, y este es el efecto engañoso de las redes sociales, donde no tenemos que caer, en que uno puede transmitir en vivo y poder llegar a un montón de personas que te pueden escuchar efectivamente. Por ejemplo, ahora en vivo hay 12 personas, pero ya pasaron un montón de otras personas que si uno las acumula van a ser decenas o cientos. El tema es, ¿cuántas de esas personas toman un compromiso? ¿Cómo la iglesia acompaña a la gente para que tome compromiso con Jesús? Porque no nos olvidemos que en ese lugar donde la gente apretujaba a Jesús, gente quería estar con Jesús y otros lo escuchaban desde lejos. Así Entonces, es. cuando se fue a la barca, cambió la plataforma, por el sonido de la voz que pegaba en el agua, más gente pudo escuchar el mensaje, cambia la plataforma, cambia el alcance de las personas que escuchan, pero aún así hay que insistir en que las personas vuelvan a Jesús y a creer, porque los corazones están abiertos, estamos frente a una circunstancia de incertidumbre, dolor, desesperanza, muerte, enfermedad, es caótico, y los corazones están abiertos a una salvación. Ahora, ¿cómo la iglesia, y para mí este es el gran desafío,
una cosa es adaptación, ¿no? Es un gran desafío para un montón de gente, pero como iglesia, ¿no? Como cuerpo, ¿cómo vamos a hacer para consolidar el fruto de toda esta pandemia? El fruto de los corazones que se vuelven a Jesús, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para consolidar ese fruto, para que entren a un discipulado, para que crezcan en la fe, para que ya no vuelvan atrás? Ese es el gran desafío. ¿Cómo consolidar? Digo, pasaron 4 meses, ya uno no habla de cómo hacer streaming, cómo usar las plataformas digitales, porque uno aprendió, hubo mucha gente que estuvo hablando, me incluyo, pero ahora hay que ver cómo consolidamos ese fruto. Entonces, todo, y como decías vos, más adentro, vamos más profundo. ¿Y cómo es ir más profundo? ¿Cómo consolidamos el fruto? ¿Cómo vamos a hacer que las personas permanezcan con ese fruto? Qué interesante, porque ahí es donde nos encontramos, porque ya esta primera fase ya prácticamente ya está establecida, ya se recorrió. Ok, lo que viene es, ¿qué tan clave para todo esto es el trabajo en equipo? Que Creo que tiene que todo. ver potenciar, potenciar a la iglesia, potenciar talentos, potenciar el talento de los hermanos dentro de la iglesia, para la iglesia en la virtualidad, y capacitarlos para empezar a entrenarlos para consolidar a esta gente que en necesidad viene a la iglesia. ¿Cómo nos explica lo del trabajo en equipo en la virtualidad, hermano Esteban? Creo que, a ver, como el cuerpo es uno, pero tiene muchos participantes, Efesios lo habla, de que todos tenemos un rol dentro del cuerpo. Eh, y el que es pastor tiene que pastorear. El que es pastor no tiene que armar el streaming de la reunión. Si es necesario lo tiene que hacer, ¿no? Porque hay muchas realidades. Pero es fundamental formar equipo, que cada uno ocupe su lugar. Entonces, en ese formar equipo es necesario desde casi el comienzo. Seguramente muchos hijos de pastores hoy saben mucho de cómo transmitir en vivo. Muchas familias pastorales hoy conocen mucho de las redes sociales porque les tocó estar cerca de, obviamente, como familia pastoral y armar todo desde casa porque estaban aislados. Ahora, el trabajo en equipo va a hacer que toda esa tarea sea sostenible en el tiempo. Porque me imagino pastores que tenían que armar la transmisión en vivo, tenían que ir a las redes sociales, tenían que compartir por WhatsApp, tenían que llamar por teléfono, tenían que hacer todas las tareas de comunicación. Ahora, eso se hace sostenible en el tiempo cuando tiene un equipo, cuando hay un equipo que lo acompañe. ¿Y qué pasa? Cuando hablamos de equipo decimos, pero no saben. Todos empezamos sin saber. Todos empezamos a hacer en un momento cero. Creo que cuando uno trabaja en equipo, empieza a dejar jugar. Es como, ok, vamos a la cancha y bueno, no sabes, bueno, ubicate en donde vos te guste, donde te sientas más cómodo y empezá a hacer. Pero no hagas solo, hace acompañado. No te mandes, no seas el llanero solitario que, no, yo voy solo porque yo sé. No, no, somos un equipo, vamos a trabajar juntos. Esto, como te digo, para mí es la base para el 2021. Porque todo lo que haya construido la iglesia en este momento, las iglesias locales, ¿no? El pastor, su liderazgo, su equipo, los discípulos, los grupos pequeños, todo, necesita ser sostenible en el tiempo a través de un equipo. Equipos que puedan hacer transmisiones en vivo, que puedan discipular online, que sepan administrar el dinero online, que sepan de plataformas digitales, que aprendan sobre diseño, sobre video, sobre fotografía. Involucramos a los sugieres que antes servían en la iglesia y quizás ahora no tienen un lugar físico para servir, que se sumen a alguna tarea solidaria, social, de acompañamiento de personas mayores. Eso también es equipo. Ahí generamos también espacios de servicio. Entonces, toda esa reconversión que estamos viviendo como iglesia se empieza a plasmar en cosas concretas. Porque la iglesia no se durmió, la iglesia no está en crisis, Dios no está en cuarentena, Dios no dejó de hacer milagros, Dios no dejó de estar activo. Muchas veces nosotros decimos, y Dios no sé qué va a hacer ahora. A nosotros nos toca creer y hacer, porque ahora lo hace Dios. Entonces, ¿de qué forma como iglesia vamos a seguir creyendo que hay mucho más por alcanzar? ¿De qué forma vamos a poder creer que hay mucho más por alcanzar, pero a través del equipo, de la formación de personas en sus talentos, en sus capacidades, en entrenarlos hacia la consejería, el pastorado, el acompañamiento de personas enfermas, acompañamiento de personas que han perdido familiares, etcétera?
Creo que hay que formar equipos, porque la virtualidad no es tecnología. La virtualidad es una plataforma diferente a la presencial. Entonces, con todo eso, ¿de qué forma podemos generar equipos? Es la clave y creo que entre todas estas cosas que vamos nombrando, a muchos van a poder sacar ciertas conclusiones para su realidad. Que para todos los que nos están viendo, estamos en nuestro programa Hombres de Honor, estamos con nuestro amado hermano Esteban Lanzani, y director de comunicaciones de CEPI, especialista en comunicación digital. Esteban, esto que tú dices es muy cierto, o sea, creo que se ha desarrollado una nueva cultura de iglesia, donde la pregunta es, ¿esta cultura va a permanecer o cuando se reabran los templos va a quedar otra vez estacionada como las barcas? Quiero que lo escuches porque hay muchos pastores que quieren volver atrás, pero es importante escuchar. Creo que te has topado con esto. Quiero Sí, que nos hables un poco de lo que sigue. sí, creo que, y esto lo he hablado con varios pastores, de diferentes contextos y de países, que lo que uno construyó hasta este tiempo no es para volver atrás. ¿Podemos volver a la presencialidad? Sí. ¿Queremos darnos un abrazo y darnos un beso como latinos que somos? Claro que sí. ¿Queremos los pastores estar y ministrar a las personas, llorar con los que lloran, reír con los que ríen? Claro que sí. ¿Queremos estar en coinonía, crecer juntos en la fe? Las escuelas bíblicas para los niños, los adolescentes, los jóvenes, los matrimonios. Claro que sí. Cuando volvamos a esa presencialidad, no tenemos que olvidar todo lo que construimos en estos meses, porque van a ser 4, 5, 6, 7 meses de pensar en virtual. Y eso no podemos dejarlo pasar. Eso tiene que ser una nueva plataforma para seguir sirviendo a Dios. Porque no compite lo virtual con lo presencial. No compite. Son dos espacios de alcance distintos donde tenemos que desarrollarnos. Y volvemos al punto anterior, equipo. Un equipo para presencial, por llamarlo así, un pastor presencial, y necesitamos una figura, un pastor para la virtual, donde Wow. puedan hacer reuniones por Zoom, por YouTube, por Facebook, para el público online. ¿Por qué? En nuestra iglesia, y es increíble, nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires, tenemos un montón de extranjeros en nuestra iglesia, pero porque son extranjeros que llegan a vivir a la ciudad de Buenos Aires y se suman a los grupos pequeños, a la congregación. Ahora, en la cuestión virtual, ya pasamos más de 100 transmisiones en vivo desde marzo hasta agosto y hemos tenido una incorporación tremenda de personas de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Chile, de España, de Suiza, de Dinamarca y de Italia, personas que se suman a los grupos pequeños en Buenos Aires. Entonces, esos líderes de nuestra iglesia que ministraban personas en Argentina, ahora están ministradas de otras nacionalidades y de otros países. ¿Lo vamos a volver atrás? No es posible volver atrás eso, porque las personas necesitan seguir congregándose. Y todo eso que discutimos, y yo me rehusaba mucho a la iglesia online, ¿qué discutimos? Presencialidad, el abrazo, la fraternidad. Y eso en pandemia nos adaptamos rapidísimo a que eso, lo que podemos construir en la digitalidad, tiene un valor enorme para muchísimas personas. Entonces, para mí, mi conclusión, mi idea, y lo he charlado con pastores que comentaba, es que podamos tener dos espacios, uno presencial y el otro virtual. Por eso es necesario construir los equipos. Wow, qué interesante ver la iglesia cómo va a ser la iglesia de mañana. Estamos hablando de la iglesia del mañana, la iglesia del futuro. Del año que viene, ¿eh? Ojo con No, el no, futuro. es del ya, del ya. Exacto. Ya. Hablaba con alguien y me decía, un hermano muy especial del Perú, Marco La Rosa, de comunicaciones en Perú. Un saludo si nos está viendo Marco La Rosa. Le saludamos desde aquí, desde Hombres de Honor de Framat. Un saludo especial. Marcos me decía en una entrevista, me decía, nunca, sí veíamos venir todo esto, pero no lo veíamos venir tan rápido.
Ahora, con lo que tú estás hablando, desarrollar, quiere decir, al hablar de un pastor para el área virtual de la iglesia, hay que empezar a construir comunidad online. Las iglesias que no lo tienen, hay que empezar a construir comunidad online. Esto quiere decir que lo podemos llamar como campos blancos, de alguna manera, porque muchas iglesias están naciendo desde la virtualidad. Háblanos un poco de eso, Esteban. Sí, creo que es esa virtualidad y el concepto de construir una comunidad. ¿Qué pasa? Nosotros estamos en nuestros barrios, en nuestras ciudades, y nos conocemos con las personas de alrededor, donde estamos viviendo, porque convivimos y generamos un espacio de comunidad. Cuando uno pasa a la virtualidad, la comunidad sigue siendo lo mismo, personas con un fin, con un objetivo, con intereses, con gustos, con objetivos similares. En este caso, llevar a Jesús a las personas, crecer en la fe, crecer en nuestro desarrollo espiritual. Ahora, esa comunidad es participación. La comunidad no es otra cosa que participación. Cuando uno está en comunidad, quiere hablar, quiere compartir, quiere contar lo que hace, quiere poder desarrollarse. Esa comunidad lo mismo se aplica con los talentos. ¿Qué pasa? A veces uno piensa en comunidad y dice, bueno, yo pastor, yo iglesia, le hablo a la gente que está en las redes sociales, yo puedo mandar mensajes de WhatsApp, yo puedo llamar, pero ¿qué hay de los que quieren hablar y levantar la voz para dar lo que Jesús les dio a ellos? Y cuando hablo de lo que Jesús les dio a ellos, hablo de cómo uno puede dar espacios en las redes sociales, por ejemplo, para que una doctora nutricionista pueda dar consejos de nutrición y niñez en las redes sociales de la iglesia. ¿Acaso no necesitamos consejos de nutrición? ¿Acaso no necesitamos consejos de maestros? ¿Acaso no necesitamos profesores de música que enseñan música a nuestros hijos? Eso es, las personas de nuestra iglesia que tienen talentos necesitan encontrar espacios de servicio y de comunicación en las iglesias. De esa forma se sienten parte de una comunidad, donde no solamente hay palabra de Dios, no solamente hay ministración, no solamente el Espíritu Santo puede tocar los corazones, sino que también todos podemos desarrollarnos. ¿De qué forma pueden los que les gusta escribir, los que hacen devocionales, los que hacen fotografía, videos, que quieren ser influencers, que quieren ser youtubers, que quieren ser instagramers, todos ellos necesitan tener un espacio en la iglesia para servir? Y para servir no solamente para cumplir una indicación, una orden, servir para aportar su contenido de calidad. Entonces creo que la comunidad necesita esto, interacción constante. Creo que la iglesia necesita interacción constante para que todos puedan crecer, para que todos se puedan desarrollar. Y cuando empiezan a desarrollarse, más van a querer servir, más crecen en la fe y dicen, yo puedo servir en mi iglesia, puedo servir con lo que me gusta hacer. Te doy un ejemplo. Yo puedo decir que como que sirvo a tiempo completo en el ministerio. No soy pastor, no soy apóstol, no soy maestro, no soy evangelista y no soy profeta. No, pero sirvo a tiempo completo, las 24 horas estoy sirviendo a la iglesia. En la organización donde trabajo, que afecta a toda Latinoamérica, en Right Now Media, en español trabajo, sirvo en mi iglesia local, Catedral de la Fe, sirvo en CEPI, como director de comunicaciones, y aparte soy parte de otra organización de plantación de iglesias a nivel Latinoamérica. Estoy todo el día pensando en la iglesia, la digitalidad y cómo servir a Dios. Eso es servir a Dios a tiempo completo. ¿Qué pasa? Mucho tiempo pensamos que servir a Dios a tiempo completo era ser pastor. Y a mí me hizo así la cabeza, literal. Una persona me dijo, no, pero bueno, te servís a Dios a tiempo completo. ¿Y qué pasa? Este es el resultado de que mis pastores, mis líderes, mi familia, mi esposa, mis hijos, me han permitido, me han dado el campo para que pueda desarrollar lo que yo sé, los talentos que tengo para poder servir a Dios y a la iglesia. Entonces, la comunidad se trata de poder desarrollar y permitir desarrollarse a las personas que la componen. Tocaste un tema muy especial y tiene que ver con la misión de Dios. Dios habló de los 5 ministerios en la iglesia, pero
eso no implica de que dentro de los 5 ministerios, alguno que tenga los 5 ministerios pueda capacitarse y en los tiempos de hoy haber sido formado de manera profesional en lo secular y ser un servidor bivocacional. Dios, la bivocacionalidad en ti es latente. Tú sirves, no sé, aparte de las comunicaciones, no sé si sirves en alguna otra área, ya con eso ya es suficiente. Es un llamado a la comunicación. La palabra de Dios es comunicación. Yo soy un comunicador, llevo casi 30 años trabajando como publicista, como comunicador, y en este tiempo estoy trabajando la parte de comunicación de Framat en las diferentes plataformas digitales de Framat. Entonces, creo que la bivocacionalidad hoy hace de que la misión de Dios se extienda con excelencia, ¿ya? O sea, podemos hacer transmisiones con excelencia, desde lo más básico. Por eso hablamos en este tema, dentro de las cosas, cuando hicimos la promoción, hablamos de lo nunca antes imaginado. Desde un teléfono básico, pastor, líder, usted que nos escucha, podemos partir y llevar el mensaje desde nuestro móvil, desde nuestro celular, para bendecir a muchas personas, hasta desarrollar cosas, proyectos sofisticados de acuerdo a lo que Dios nos haya permitido, tener herramientas, equipos que nos puedan, igual vamos a bendecir, porque al final en el corazón, la misión de Dios, las misiones de Dios son parte, son el ADN. Las misiones son el ADN de Dios y están en su corazón. Entonces, lo que tú dices es cierto. O sea, hay personas que están sirviendo a tiempo completo, siendo médicos, siendo contadores. Ahora, en este tiempo, el área de comunicaciones es un ministerio vital en la iglesia de hoy. Entonces, a partir de ahí, se empieza a construir la comunidad online. Empiezan a ver que hay algo que decir y que el medio está disponible para decirlo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Sí, y que también tiene que ver con entender a quiénes te están escuchando. Porque si uno está, Exactamente. hablo y del otro lado no sé qué está pasando, uno no puede construir nada, porque siempre va a ser mi mensaje para las personas. ¿Y cuándo recibo yo el mensaje de las personas que quieren hablar? Entonces, esa Ahora, comunidad se abre a un montón de cosas. ahora hay algo muy importante. Estás abriendo el espacio para cuál es, y esto es muy importante, cuál es, o háblanos un poco de las diferentes plataformas digitales donde las iglesias deben transmitir o cómo deben transmitir. Háblanos un poco del segmento de lo que es Facebook, Instagram, YouTube. Es muy importante porque acabaste de tocar ese tema. Sí, y es enorme el tema. Quiero que vayamos a cosas bien concretas. No es momento para adentrarse en cosas muy complejas. No hay que, ¿qué pasa? Si a uno ya le cuesta sumarse por Facebook y transmitir por YouTube, y no es necesario sumar otras plataformas, ¿sí? ¿Qué pasa? Estamos en un momento donde necesitamos resultados y que a veces no es tan necesario innovar en este momento. ¿Qué pasa? Hablo del contexto general, ¿no? Hay iglesias que están innovando todos los fines de semana y cambiando el formato y cambiando las formas y sumando recursos y sumando ideas. Pero hay otros que me pongo a transmitir desde el celular y está perfecto. Amén. Ahora, hay que entender cada red social. Vamos a descartar Instagram. Podés transmitir, sí, pero no es para la reunión del domingo Instagram. Instagram es para que en la semana los jóvenes se apoderen de esa cuenta y hagan las transmisiones para jóvenes, para adolescentes, para matrimonios, para novios, que ellos puedan tener su espacio para hacer transmisiones en vivo. Entonces, que durante la semana Instagram sea para transmitir a ese grupo de menor de 40, por poner una distinción de edades, que les puedan tener ese espacio para hacer transmisiones en vivo. Luego, si vamos a hablar de las transmisiones del fin de semana, creo que Facebook es muy sencillo.
podés transmitir directamente con el celular, con la computadora, podés transmitir, te elige la cámara, te elige el micrófono y podés transmitir. Pero también podés hacerlo de la misma forma por YouTube. En YouTube necesitas ciertas validaciones, tener más de 100 suscriptores, tenés que tener una validación que vos tenés que hacer por un número de mensaje de texto que te manda Google. Entonces, cuando uno empieza a ver esas partes, dice, ok, ¿dónde me voy a involucrar? ¿Dónde me voy a desarrollar? La complejizamos un poco más. Podés usar el programa OBS o vMix. Son dos software que podés usar para tener las transmisiones más completas, para ponerle transiciones, para ponerle un graph abajo que aparezca el teléfono o que aparezca lo que vos quieras, para poder tener varias cámaras, para cambiar de imágenes, poner un video, lo que fuera en las transmisiones. Les recomiendo que busquen tutoriales en YouTube. YouTube está plagado de estas cosas, de tutoriales de cómo usar software para transmitir en vivo. Ahora, vamos a la parte que a mí me gusta muchísimo, que es cómo pensar la reunión. Porque pensar la reunión no es pongo a transmitir y ya. Vamos al concepto, ¿no? No vamos a lo técnico. Vamos al concepto. ¿Para qué nos juntamos el fin de semana? Para alabar a Dios, para adorar, para compartir un tiempo de ministración, para poder dar una palabra, para poder escuchar los pedidos de oración, orar por las personas que están en necesidad. Ahora, ¿de qué forma todo eso lo podemos hacer, y entiéndanme bien, entretenido para las personas? Y no entretenido modo Disney, sino entretenido porque las personas en casa, imagínense, están frente a la computadora, frente a la televisión, frente al celular, a la tablet, y alrededor está el perro que pasa ladrando, están los chicos que quieren comer, que quieren tomar la merienda, que está la tele prendida en otro lugar de la casa, hay notificaciones que llegan al celular, hay un montón de distracciones que hoy enfrentamos. Recuérdense, pastores en el templo, ustedes hablaban, la gente estaba quieta, escuchándolos a ustedes. Ahora no están hablando ustedes y la gente está escuchando plenamente lo que hacen, porque están plagados de ruido alrededor. Entonces, tenemos que pensar la reunión de una forma creativa, entretenida no desde Disney, sino entretenida desde que generen una interacción, que se vinculen con las personas que están del otro lado. Pregunten cosas que la gente lo responde en el chat. Pregunten cosas como, déjanos tu pedido de oración, ¿cómo estás hoy? ¿Cuántos son en tu casa mirando la transmisión? Contanos cómo está tu familia. Hacer preguntas, ¿cómo estuvo tu semana? ¿Estás trabajando? ¿Estás saliendo a la calle? ¿Necesitas un milagro? ¿Qué necesitas? Entonces, cuando uno plantea, pastores, le hablan a la cámara y la gente responde por el chat, ahí sí se genera una comunidad. Se genera una retroalimentación constante. Eso es pensar la transmisión. No solamente piensen lo que ustedes quieren decir, sino busquen escuchar a las personas que están del otro lado. Y creo que hay un punto fundamental, y en mi iglesia soy yo una de las personas que están en esta tarea, que es moderar el chat. Porque el pastor no va a poder responder todo, pero si hay un voluntario en el chat respondiendo, o varios, que puedan decir, necesito oración, bueno, te escribo por privado, queremos estar cerca tuyo. No dejar las cosas al azar. Bueno, alguien dijo algo en el aire y se fue. No, estar cerca, ser puntuales, dar vías de comunicación, porque la reunión del domingo, como les digo, está repleta de distracciones. Pero démosle un teléfono de WhatsApp, un mail, una red social donde vincularse. ¿De qué forma pueden estar en contacto con ustedes? Entonces creo que esto es todo un desafío, pero tiene que ver con poder construir esa transmisión en vivo, ¿sí? Sí, me gusta. Para todos los que nos están viendo, aquí vemos una estructura. Ok, hablamos de tener un pastor para la comunidad online, digamos, para la iglesia virtual. Ok, pero también dijiste algo, Esteban, y es para definir un poco. Tú dices, yo estoy dedicado tiempo completo a las comunicaciones, pero mira que tienes una parte muy puntual a nivel de ministerio. Estás encargado de responder y hacer, moderar la comunicación. Eso es la parte ministerial precisamente en el reino. Estoy todavía sirviendo. Pero esa parte es muy especial porque
a veces damos por sentado de que cuando le preguntamos a la gente, inclusive en lo presencial, ¿cómo estás? No, estoy bien. No, no, cuando demostramos, no, no, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus niñas? En estos días estuvimos hablando y fue un momento en que terminabas una reunión y me atendiste, pero tu hija, es una de tus hijas, te reclamaba. ¿Sí o no? O sea, Exactamente. es exactamente, me permitiste entrar a tu casa, me abriste tu casa y puedo ir y yo te digo, yo tengo un nieto de 3 años, que va a cumplir 3 años, y también está por aquí y hay que manejarlo, es parte de nuestra vida. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi día? Entonces, es cuando hacemos comunidad y cuando llevamos el calor de la iglesia presencial a la parte virtual. Eso no se nos puede olvidar, que aunque no nos podamos abrazar, por lo menos nos Exacto. Y identifiquemos creo que con nuestras necesidades. sí, no, y creo que acá otra vez volvemos siempre a lo mismo, a esa figura de pastor online, volvemos a un equipo que tiene que acompañar al pastor, que tiene que acompañar al pastor en la cuestión técnica, tecnológica, de servicio para moderar. Y vos decías, estás sirviendo. Sí, por ejemplo, el pastor el otro día lo dijo en la transmisión en vivo de nuestra iglesia, que eh, bueno, decenas de personas habían querido formar un grupo de oración, ser parte de un grupo de oración. Y dijo los nombres, Ivette, Alex, Esteban, que son los que están ahí. Y claro, nosotros, el pastor dijo, déjame tus datos en el chat. Nosotros pusimos un link para que nos dejen todos los datos. Entonces, ese fin de semana hubo 42 personas que se sumaron a grupos pequeños de nuestra iglesia. 42 personas, es un montón de gente. Sí, Entonces, claro, claro. eso tiene que ver con tener un equipo de poder desarrollarse y que no va a ser de la noche a la mañana. Necesitan procesos. Todo el tiempo es proceso. Justamente Alex e Ivette están cumpliendo un montón de funciones que están aprendiendo en el equipo de comunicación digital, que me toca a mí en cierta parte dirigir. Pero es una función donde todos somos necesarios, todos necesitamos estar acompañados, todos estamos viviendo un proceso de adaptación y de servicio completo. Messi solo no la puede hacer. No, necesita Iniesta, Nece- necesita a nece- Xavi, a exactamente, Suárez, a Rakitic, a cualquiera, claro. Ni más exacto. ni menos. Muy, muy importante cuando hablas de estos links para todos los pastores que nos están escuchando y que este tema se las trae. ¿Qué tipo de formularios usas para hacer estos links donde la gente los llene y caiga? ¿Usas Google Doc o Google usas Form, otro? Google Form. exacto. Es muy práctico para Muy usar práctico. y los redirigen para que caigan en un Excel, un correo electrónico, y ahí se revisa y se hace el contacto de las personas, se les pide su Claro, número de teléfono y los ingresan a un grupo de WhatsApp. Creo que es parte exactamente. de la cultura, es parte de la Total. cultura. Ahora, La gente, viene la siguiente pregunta. okay. Eh, ¿Cuál o cuáles serían las estrategias a seguir para el discipulado después de que se han ganado estas personas? El discipulado para ganar a estas personas y no solo para estas personas, sino para mantener y alimentar el liderazgo a nivel virtual. Háblanos un Claro. poco de eso. Sí, creo que justo ibas haciendo la cadena. Y te hablo, ¿qué pasa después de que nosotros ponemos ese link? Hay un equipo de líderes que están en la consolidación de ese fruto, que son los que llaman por teléfono. Al otro día se contactan por WhatsApp o lo llaman por teléfono a esas personas para que nosotros establecimos que en 72 horas tienen que estar participando de un Zoom evangelístico, donde puedan aceptar a Jesús en su corazón, que puedan crecer en la fe. Nosotros pusimos ese proceso. Puede haber un montón de otros, pero creo que es necesario tener preparado el camino, ¿no? Preparar un camino como el pastor lo dice, tenemos un formulario, alguien publica ese formulario, la gente lo completa. Esto lo van a ver el equipo de consolidación, estos líderes van a llamarlos y esas personas se van a sumar a un grupo de Zoom para orar, para interceder por ellos, y ellos después van a empezar a recibir la palabra de Dios, a edificar su fe con esas personas vía WhatsApp. Y ahí entramos al discipulado. Fíjate que hicimos un recorrido de evangelismo, ¿eh? Hicimos evangelismo pleno. Ahora entramos a discipulado. ¿Cómo crecen?
tener una frecuencia. Y yo creo que hay que tener más de una conexión semanal con esas personas. Hay que hacer 2 reuniones online, tenemos que estar conectados todo el tiempo por WhatsApp. Piensen que las personas, dentro de todo el mundo de cambios, dijeron sí a Jesús, otro cambio más. ¿Cómo hacen para tener lo primordial? Personas que lo acompañan, personas que le hablen constantemente de eso. Entonces, el discipulado va por aprovechar las plataformas como Zoom, como Google Meet, como necesariamente, si es necesario, algún grupo cerrado de Facebook. Un grupo cerrado de Facebook funciona tremendamente bien para estas cosas, donde puedes subir archivos, donde puedes compartir recursos, donde puedes hacer transmisiones en vivo, en fin, un montón de cosas que puedes hacer dentro de un grupo de Facebook. Y de esta forma, tener una relación constante con esas personas que son discipuladas. Porque pueden cambiar las plataformas, pueden cambiar todas las cosas, pero lo que no cambia es la palabra y en cómo nosotros podemos acercarnos a las personas e invitarlos a profundizar su vínculo con Jesús, con la palabra, y que puedan crecer en la fe durante un tiempo que están en plena conectividad. ¿Qué tan vital, oyendo todo esto, ya hicimos el recorrido, toda la estructura, qué tan vital es generar contenido, administrar y dar seguimiento a las redes sociales de la iglesia? Bien, yo creo que tiene una súper necesidad constante. Otra vez, la gente está repleta de contenidos. Está contenidos por todos lados. Incluso iglesias que transmiten todo el tiempo en vivo. Hay un montón de oferta. Ahora, ¿cómo nosotros podemos pensar en nuestra comunidad local? ¿Cómo podemos construir en base y no traicionar es la base que hemos edificado en la presencialidad? ¿Por qué? No podemos tratar de ser como el pastor, el profeta, el apóstol, el maestro o el evangelista de acá y de allá. No, los pastores, las congregaciones tienen que ser fieles a su esencia. Eso, traducirlo a redes sociales, ¿sí? E invitar, cuando hablamos de comunidad, invitamos a un montón de gente a ser parte. Entonces, desde ahí vamos a generar contenido. Ahora, ese contenido tiene que ser atractivo, porque estás compitiendo contra la BBC, estás compitiendo contra ESPN, contra Fox, contra Los Simpsons, estás compitiendo contra Netflix, estás compitiendo contra YouTube, ¿sí? Entonces, si yo vengo de ver YouTube, Netflix en calidad de 1080 y a la iglesia la veo en 480, me voy, porque me estás dando un cuarto de calidad que me dan las otras, ¿no? Pensemos en la gente que no tiene idea de Jesús, ¿eh? Pensemos en el que no le importa congregarse, el que es reacio. No pensemos en el que es parte de la iglesia, que siempre viene, que es fiel, que es comprometido. Pensemos en el que no conoce a Jesús. Entonces, ese contenido tiene que ser cercano, empático, hablar de la realidad de esas personas. No podemos compartir imágenes de una familia feliz cuando hoy la familia es un desastre. ¿Cómo podemos nosotros mostrar familias reales hablando de cómo Dios ve la familia? No podemos ver la familia con el ocaso y van todos de la mano corriendo, esas imágenes que se comparten. Porque hoy las familias que están destruidas ven eso y dicen, yo nunca voy a ser como eso. ¿Sí? Entonces, Claro. tenemos que hablar de familias reales, de trabajos reales, del contexto. Si estás en una ciudad de 5.000 habitantes y pones la ciudad de Nueva York, la gente de tu barrio, de tu ciudad, no se va a identificar con eso. Entonces, hay que hablar en el tono, con las formas, con las capacidades, con las ideas, con las estrategias que van con tu contexto. Entonces, con todo eso, podemos empezar a construir un espacio de contenidos abocados y enfocados en esas personas. Aquí estamos hablando de la segmentación. Exacto. Una segmentación conociendo nuestro mercado, dónde está ubicado. Estamos hablando de iglesias locales establecidas que emergieron a la virtualidad. Entonces, si esa iglesia lleva su contexto cultural, lo lleva a la virtualidad, va a ser la diferencia. Claro. Su comunidad se va a identificar perfectamente con la visión de la iglesia y sin perder la esencia. Entonces, es bien interesante para todos los que nos han acompañado y nos están viendo. Esto ha sido una entrevista muy didáctica, muy edificante con Esteban. Esteban,
Por favor, dinos otra vez, háblanos de dónde se pueden conseguir para complementar a los que estén interesados y los que nos están viendo, dónde se puede conseguir los libros para todos aquellos que nos están viendo y que están interesados. Algunos están preguntando por aquí en el chat, dónde conseguir el material para capacitarse y seguir informándose. Por favor, bien, háblanos. en estebanlanzani.com, ahí lo puse en el chat el link, estebanlanzani.com, pueden descargar los dos libros, de la Iglesia a las Masas y el segundo libro que es el Instagram de tu Iglesia. Aparte tenemos cursos, tenemos capacitaciones, hacemos tutorías para las iglesias, hacemos asesoramientos personalizados en la comunicación digital desde la agencia que tenemos de marketing, acompañando la visión de la iglesia y la misión de la iglesia. Así que pueden consultar ahí en estebanlanzani.com, encuentran la información. Y también en Instagram, en instagram.com/Esteban Lanzani, me pueden encontrar ahí siempre activo, consultando. Sé que a veces van a encontrar contenido de humor, van a ver contenido de iglesia, van a ver contenido de la sociedad, de las noticias, porque me encantan los medios, pero van a encontrar sobre todo que les voy a responder seguro, así que pregunten lo que necesiten, las consultas y todo esto, porque les decía, es mi ministerio, es mi forma de servir, así que todos pueden escribir ahí, poder aportarles ideas, o si quieren alguna consultoría específica, lo que necesiten, esas son las vías. Muchas gracias, Esteban, por esa información. Para todos los que nos están viendo de manera especial, tengo una información y es la siguiente. Les decimos que mucho de lo que hemos hablado, para no decir la gran mayoría de todo esto, lo podemos generar a partir de un teléfono y apoyados en una computadora. Y algo que nunca antes se había imaginado. Para muchos de los pastores que nos están viendo, nunca se habían imaginado que por medio de un teléfono se podría generar una iglesia, de que podrían generar mensajes, discipular, predicar, dar consejerías, todo esto. Y oiga bien, alguien lo visualizó por medio de una serie de dibujos animados. La familia Sónico, conocidos como los supersónicos, para pastores que vieron esta serie. Los supersónicos visualizaron esto. Esteban, alcanzaste a ver algo de los supersónicos? Sí, claro, sí, la torre, los autos voladores. Exactamente, el teletrabajo y todas estas cosas. Los supersónicos, el primer episodio de Los Supersónicos salió al aire el 23 de septiembre de 1962, teniendo en cuenta que en el año 1983 se considera como el año que nació Internet. Ya llevaba visualizando el futuro esta serie de dibujos animados y en el 83 nace oficialmente el Internet. Y el último episodio de La Familia Sónico fue el 12 de noviembre de 1987. Muchos se han referido a esta época como lo que se visualizó en esta serie de dibujos animados. Lo nunca antes imaginado lo estamos viviendo hoy. Hemos llegado, hermanos, al final de este maravilloso programa. Esteban, muchas gracias por bendecirnos, por inspirar y motivar a muchas personas en el mundo hispano, pastores, líderes, jóvenes, que encuentran una pasión en la virtualidad y que son vitales en la iglesia de hoy. Pastor, usted no está solo. Dios le dio el recurso humano en sus iglesias. Pregunte, averigüe, déjese ayudar, forme equipo, porque en este equipo está el recurso para llevar la iglesia a la virtualidad, para enriquecer el ministerio, para bendecir a los hermanos y para multiplicar a la iglesia. Este es un tiempo de multiplicación, porque cuando empezamos a leer el pasaje de Lucas, al final dijo el escritor, lleva la barca hacia aguas más profundas
y echen allí las redes para pescar. Pastor, líder, usted sabe lo que pasó después. Vino la pesca milagrosa. Esteban, tú me decías, ese es un tiempo de oportunidades. Háblanos un poco de estos para cerrar. Sí, es la oportunidad de poder hablar de Jesús y creo que sobre todo de desarrollar esas cosas que no nos animábamos antes. Eh, Donde uno puede aprender desde la virtualidad, de la cuestión digital, a detectar esos espacios donde la gente necesita, ¿no? Porque si uno va, por ejemplo, hagan un ejercicio, vayan a su libreta de contactos en el celular y fíjense cuántos no conocen a Jesús y a cuántos les pueden dar un mensaje de aliento. Los estados de WhatsApp, que los ven personas cristianas y no cristianas en sus contactos. Vayan a un sitio web de noticias y vean los comentarios. Y vamos a ver que lo que resume todo esto es la desesperanza y la incertidumbre de lo que va a venir. Entonces creo que en base a eso tenemos una respuesta que es que Jesús sana, salva, liberta y viene otra vez. Entonces que el Espíritu Santo está con nosotros y que tenemos que ver los frutos de servir. Y hay algo clave en Juan 15 cuando habla de los frutos, Jesús, que es que el fruto permanezca. Y cuando en Juan 15 uno lee eso de que el fruto permanezca, tiene que ver que con lo que empezamos a ver ahora, que son frutos de salvación, de trabajo en equipo, de restauración, de familias sanas, salvas, todo ese fruto tiene que ver con generar un legado, de generar un espacio para que todos podamos ver un fruto que permanezca. Para que cuando pase la pandemia, cuando pase la cuarentena, podamos ver crecer nuestras iglesias. Y no solamente en cantidad, sino en calidad, en firmeza, en desarrollo espiritual. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos llegado al final de este maravilloso programa, al cual esperamos haya sido de gran bendición para su vida y su ministerio. A cada uno de ustedes, a los que nos vieron, a los que compartieron en el chat, muchas gracias. De verdad, muchas gracias, al igual que a nuestro amado hermano Esteban, por bendecirnos con esta información y nos vemos en un próximo programa de Hombres de Honor. Que Dios les continúe bendiciendo. Muchas gracias y bendiciones.